Hoy se conmemora el Día Mundial del Parkinson, que desde 1997 busca crear conciencia sobre cómo mejorar la calidad de vida de las personas que padecen una de las principales enfermedades crónico-degenerativas. Aquí la información. Salvador es el presidente de la Asociación Mexicana de Parkinson. Desde hace 6 años padece la enfermedad. Asegura que lo más difícil es encontrar un especialista para el diagnóstico y tratamiento de este mal. Se dicen los médicos que hay alrededor de 18 o 20 especialistas de Parkinson para la República Mexicana, lo cual es aparte de ridículo, es espantoso, ¿no? Que haya tan poco médico para una enfermedad tan importante. Chava, como le dicen sus conocidos, dice que a pesar de los avances tecnológicos en todos los campos de la ciencia, al día de hoy se desconocen las causas y cómo prevenir o evitar la enfermedad. Asegura que lo más preocupante es que ahora afecta a personas más jóvenes. Se estima 60 años, pero cada vez la literatura médica ya va bajando a los 50, a los 45. Entonces, una persona vieja no hasta los 40 años, ¿verdad? Datos oficiales estiman que a nivel nacional existen 500,000 personas con este mal y se considera un 30% aún sin diagnóstico. En la Ciudad de México, la Secretaría de Salud local considera un universo de 5,000 personas enfermas y de igual forma un 30% sin diagnosticar. Hoy se conmemora el Día Internacional del Parkinson. Su objetivo es concientizar a la sociedad y a la familia acerca de las necesidades que tienen los enfermos en cuanto a lo médico, lo social y afecto, como personas integrales que son. Liber Rodríguez en las imágenes, para Capital 21, Edwin Hernández.